Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Hablemos con. Hablemos con. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio y a esta hora vamos a dar comienzo a nuestra tercera sección. Para hablar con un invitado especial el día de hoy tenemos en línea telefónica a Eduardo Fernández, abogado y experto en Derecho Constitucional, dirigente político y, como bien saben ustedes, de una larga trayectoria copellana. Sin embargo, dejó de pertenecer a esta tolda política ya desde hace algunos años. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto de Corte Radio. Muchas gracias, muy complacido de saludarlos y de saludar a esta radio por la cual tenemos mucho afecto, porque Fe y Alegría es un gran movimiento y una iniciativa que merece el respeto y el afecto de todos los venezolanos. Es así, un gusto pues saludarte a esta hora, Eduardo. Pues hay muchos temas interesantes, importantes y preocupantes para el venezolano que hay que conversar en estos días para tratar de poner en contexto. Por ejemplo, las últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, algunos analistas políticos, expertos en la materia, aseguran que socavan, por ejemplo, el tema de los regímenes de los partidos políticos, la libertad de partidos políticos en Venezuela. Y por allí quiero empezar, ¿no? Tu opinión en cuanto a lo que ha sido la suspensión de las juntas directivas de partidos tradicionales como Acción Democrática, como Primero Justicia, y además que no es la primera vez, incluso el mismo partido. de COPEI, porque el primero fue COPEI. ¿Sí? Allí iba, ¿no? No es la primera vez que el Tribunal Supremo de Justicia pues hace esto. COPEI incluso también fue víctima de alguna sentencia del TCJ y pues conocer tu opinión, ¿qué está sucediendo en este momento? ¿Cuál es el objetivo del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Mira, la situación del país es trágica por donde tú lo mires, por lo económico, por lo social, por lo cultural, por lo político, por lo institucional, por los servicios públicos, por donde uno vea a Venezuela en este momento. Estamos viviendo años muy oscuros de la historia venezolana. Ahora, esto del Tribunal Supremo es una cosa grotesca. Se ha convertido al Tribunal Supremo en un instrumento al servicio de la política autoritaria del gobierno. El gobierno quiere desesperadamente estimular la abstención electoral. Todo lo que hace está calculado para que haya argumentos para no ir a votar. Y lo que han hecho con los partidos políticos es insólito. Yo aprovecho esta pregunta tuya para expresar mi solidaridad con todos los dirigentes y militantes del Partido Social Cristiano COPEI, que fue el primero víctima de la judicialización de la política. Así es. Y luego Acción Democrática ahora más recientemente y finalmente Primero Justicia. Y ojalá se pare ahí, porque a lo mejor siguen cometiendo atropellos y arbitrariedades, porque es que no son sentencias, no hay absolutamente nada jurídico, no hay ningún respeto a la Constitución. Es un atropello tras otro. Y repito, ¿qué es lo que quiere el régimen? Que la gente diga, bueno, no vale la pena ir a votar. Este año, por mandato de la Constitución, tenemos que elegir una nueva Asamblea Nacional. Y la única manera que tiene el gobierno de construir algo que se parezca a una victoria electoral es estimulando la abstención. Mientras menos gente vote, más posibilidades tiene el gobierno de prevalecer. Entonces todo lo que hace el gobierno es para que la gente se desanime y no vayan a votar. Y bueno, me sospecho que eso es lo que va a lograr el gobierno. Fíjate, Eduardo, pareciera que el gobierno de Nicolás Maduro a través del TCJ pues está construyendo lo que muchos han denominado una oposición perfecta, ¿no? Estos diputados, estos dirigentes políticos a los cuales se le están asignando pues la participación a través de las tarjetas de estos partidos tradicionales, pues sugiere de alguna forma que, tomando en cuenta lo que tú estás mencionando, que están promoviendo la abstención, perdió todo apoyo popular el gobierno de Nicolás Maduro. No tienen apoyo entonces como para ir a unas elecciones con igualdad de condiciones, que es lo que se pedía por parte de la oposición tradicional en Venezuela. No hay condiciones por parte de su apoyo popular como para medirse en igualdad de condiciones con una oposición. Efectivamente. Desde luego también al gobierno lo ayuda un poco el hecho de que la oposición luce
muy dividida y muy contradictoria. Hay gente que quieren votar, gente que no quieren votar, gente que tienen una línea, gente que tienen otra. Pero lo cierto es que el gobierno está manipulando los medios institucionales. Es una grosería que la Constitución haya sido ignorada y atropellada, como es ignorada y atropellada por el gobierno todos los días, y que se atropelle el derecho del pueblo a resolver a través de los votos y a través de los mecanismos civilizados de la democracia los problemas del país. Porque lo más grave es que, por ejemplo, ahorita estamos usted y yo conversando sobre temas jurídicos y temas políticos, pero el problema más serio que tiene Venezuela es un problema de hambre. Totalmente. Un problema de desesperación, además, porque la gente no tiene agua. ¿Cuántas familias venezolanas están cocinando con leña? Bueno, no hay gas doméstico, no hay los servicios públicos fundamentales en muchas partes. Entonces, frente a este cuadro, muchas veces yo me pregunto, ¿qué pensará el ciudadano común que anda desesperado para conseguir comida para sus hijos y para su familia cuando ve el debate político promovido por el gobierno? Entonces dice, bueno, a mí qué carrizo me interesa que sea la Corte Suprema la que nombre el Consejo Nacional Electoral, o sea, la Asamblea Nacional. Es más, ni siquiera me interesa la elección de la Asamblea Nacional, porque esa elección no es la que va a resolver mi problema. Así es. Lo que el país necesita urgentemente es un cambio de gobierno, y tener un gobierno nuevo, ojalá que sea por la vía del consenso, porque yo no entiendo cómo los señores que están alrededor de Maduro no se dan cuenta de que es una cosa absolutamente insostenible tener un gobierno que no tiene el apoyo ni del 10% de los electores, y que tienen entonces que hacer todas estas maniobras para poder hacer creer que ganaron las elecciones, que cosa que no se la va a creer nadie, por supuesto. Entonces es una minoría enquistada en el poder, pero fíjate, una minoría que llegó al poder con la consigna de que ellos llegaban para trabajar por los pobres, porque los gobiernos de Acción Democrática y de COPEI se habían olvidado de los pobres y que ellos iban a ocupar de los pobres. Y resulta que hoy, 20 años más tarde, los pobres están más pobres que nunca y todo el país está empobrecido y está arruinado. Entonces, señores, ¿qué afán tienen ustedes de permanecer en el poder si el país no los quiere? Y si además no tienen posibilidades de corregir el dolor, el sacrificio, el sufrimiento de la gente. Ya basta, señores. Ayuden ustedes mismos a conformar un gobierno donde ustedes tengan alguna representación, pero que sea un gobierno que pueda conseguir los recursos en la comunidad financiera internacional, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, en el Banco Interamericano de Desarrollo, para poner la economía venezolana a funcionar y para producir los alimentos que el país necesita. Eduardo, fíjate que es bien conocido, todos los que nos están escuchando hasta ahora, pues la larga trayectoria política que tú tienes en nuestro país y, por supuesto, muchos años relacionados al partido COPEI. Sin embargo, en las últimas horas anunciaste en tu cuenta en la red social Twitter que no, después de tantos años no vas a votar por la tarjeta verde COPEI. Esto es precisamente por estas condiciones que estamos hablando, ¿no? Claro, es una tarjeta secuestrada por el gobierno que impuso una dirección nacional arbitrariamente, atropelladamente, cuando ya por fin habíamos logrado, yo había colaborado con eso también, sacar a COPEI del problema judicial, y se había elegido una directiva encabezada por una señora muy distinguida, Mercedes Malavé, que lo estaba haciendo muy bien, con una dirección nacional elegida en una asamblea del partido. Bueno, de repente un zarpazo. El gobierno resolvió con una cosa que ni siquiera se cuidan, porque antes redactaban algo que se parecía a una sentencia. Esta vez es una cosa que sin ni siquiera un impulso procesal, es decir, nadie pidió esto. Ellos simplemente ordenaron desde el ministerio, no sé, del Ministerio del Interior o desde la oficina del señor Tarek El Aizami, resolvieron, no, vamos a poner a este señor de presidente y a este otro de secretario general y vamos a hacer lo que nos da la gana con ese partido. A mí me duele muchísimo, yo tengo toda mi vida, cada vez que he votado, y estoy votando desde el año 58,
he votado por la tarjeta verde, la tarjeta de Copey, pero una tarjeta secuestrada como esta, no puedo, ¿no? Así es. Eduardo, necesito hacer una pausa comercial. Te voy a pedir que te mantengas en línea telefónica. Hay otros puntos que quiero abordar contigo. Por ejemplo, ¿cuáles condiciones han cambiado desde el año 2018, cuando apoyaste en su momento la campaña del ex candidato presidencial Henry Falcón, hasta entonces en la actualidad? Pero quiero que me respondas eso al regreso de la pausa comercial. Yo los invito a que se mantengan en sintonía de Fe y Alegría. Recuerden nuestras redes sociales, @punto_de_corte en Twitter, punto de corte en Instagram y punto de corte TV en nuestro canal de YouTube. Allí en el canal de YouTube, en pocas horas, van a poder encontrar esta entrevista que estamos teniendo en este momento vía telefónica con Eduardo Fernández. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. irreverencia con sentido común. Con sentido común. Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. irreverencia con sentido común. Con sentido común. Es, como ya bien ustedes saben, de larga trayectoria copellana. Eduardo, te preguntaba al finalizar el segmento anterior, pues, ¿cuáles son las condiciones que han cambiado en cuanto, por ejemplo, el contexto político en el año 2018, en cuando apoyaste la campaña electoral de Henry Falcón, para entonces? ¿Qué te ha llevado entonces desde 2018 hasta aquí, en 2 años, a no participar en estas elecciones? Bueno, yo no soy partidario de no participar en estas elecciones. Yo lo que estoy diciendo es que voy a tener que buscar una tarjeta que no esté en manos del gobierno para poder votar. Okay. Porque quiero votar por candidato. Yo quiero votar, porque además yo no veo qué alternativa hay a la ruta electoral para salir del gobierno. Hay mucha gente que se hace la ilusión de que aquí puede haber un golpe militar. Yo no creo que eso sea probable, pero además no creo, no es que no creo, sé que no es deseable. Si algo le ha hecho daño a Venezuela a lo largo de 200 años es el militarismo y la utilización de la fuerza para resolver los problemas políticos, problemas que deben ser resueltos por la política y no por la fuerza. Hay otros que se hacen la ilusión de que el señor Trump va a mandar unos barcos para Venezuela y eso va a cambiar la situación. A mí no me parece que eso sea probable, pero me parece definitivamente, absolutamente indeseable. Entonces tenemos que resolver el problema nosotros los venezolanos y debemos resolverlo a través del voto. Ahora, ¿qué ha pasado desde el año 18 en adelante? Bueno, yo creo que el resultado del año 18 fue una victoria muy grande de la abstención. No fue que ganó Maduro, ganó la abstención. Y gracias a que ganó la abstención, Maduro se quedó en Miraflores. Entonces yo sentía que iba a haber en la opinión pública una toma de conciencia. Bueno, esto es un desastre, habernos quedado en la casa no resolvió ningún problema, de modo que vamos a organizarnos, vamos a tener candidatos de unidad y candidatos respetables y serios, y vamos a entender que la ruta es la ruta electoral. Bueno, el gobierno por supuesto se da cuenta de esto, y en ese empeño absurdo que yo no entiendo, a mí que yo que he estado tantos años en política como tú lo has recordado, yo no entiendo que alguien pueda tener ganas de seguir en Miraflores cuando todas las encuestas, una tras otra, le está diciendo que el país no los quiere, que el país quiere un cambio. Entonces, qué bueno sería, figúrate tú, qué bueno sería que el señor Maduro diga, bueno, pues muy bien, le anuncio al país que tomo conciencia de que mis políticas no han funcionado y voy a ayudar a la conformación de un gobierno de unidad nacional, de emergencia económica y social, para que ese gobierno enfrente los problemas que están haciendo sufrir al pueblo. Y me voy y promuevo un nuevo gobierno. Eso debería ser lo que se debería hacer. Ahora se elige un nuevo Consejo Nacional Electoral. Ya desapareció la figura de la señora Tibisay, que se había convertido casi que en un símbolo de desconfianza de la opinión pública en el sistema electoral, pero bueno, es más o menos lo mismo. Y entonces, en lugar de
promover un acuerdo en la Asamblea Nacional para que se respete el texto constitucional que dice que es la Asamblea Nacional la que elige el Consejo Nacional Electoral. En ninguna parte hay fundamento constitucional para que sea el Tribunal Supremo el que nombre. Entonces el gobierno lo hace calculadamente porque el gobierno quiere darle argumentos a los abstencionistas y quiere que la gente que va a promover la abstención desde las filas de la oposición tengan argumentos, y entonces atropella a los partidos, atropella a COPEI, atropella a Acción Democrática, atropella Primero Justicia. Ojalá no siga atropellando más partidos, pero se ve que hay amenazas por aquí y por allá a otros partidos que todavía existen. Entonces se fabrica una oposición a su medida, a su imagen y semejanza. Entonces vamos a un proceso donde seguramente el gobierno procurará tener una amplísima mayoría, ellos mismos pondrán los números, y entonces les dará unas posiciones a una oposición que desgraciadamente estará muy subordinada a los designios del gobierno. Eduardo, me llama la atención lo que mencionaste hace minutos sobre que estás de acuerdo, por supuesto, con seguir votando, seguir utilizando esta valiosa herramienta en democracia, pero no lo vas a hacer por COPEI. ¿Crees de alguna forma que, por ejemplo, la oposición deba tomar, por ejemplo, este rumbo? Está en la oportunidad de participar la oposición tradicional, digamos, el llamado G4, a través de otras tarjetas. ¿Crees que es una buena posibilidad para al menos no perder lo que muchos llaman la única institución independiente que queda en Venezuela, que es la Asamblea Nacional, ¿no? El triunfo más grande que ha tenido la oposición, o como yo prefiero llamarla, la alternativa democrática en Venezuela, en estos últimos 20 años, fue en diciembre del año 2015, donde no fueron las tarjetas de los partidos, sino que fue una plataforma de unidad con candidatos respaldados por todos los partidos, con un mensaje claro, con una organización eficiente, porque en esa oportunidad la oposición tenía gente colocada en todos los centros de votación y en todas las mesas de votación, porque ahí es donde está el peligro. El fraude no se hace en las oficinas del CNE aquí en Caracas, el fraude se hace en las mesas de votación. Entonces, ¿qué se requiere para salir de esta crisis? Fíjate, yo les voy a hacer un plan de acción. Lo primero, leer las encuestas. Las encuestas dicen que 80% del país quiere salir de este gobierno y quiere un cambio. Entonces ahí está un potencial electoral de 80%. Esa votación será más fácil obtenerla si tenemos candidatos de unidad, que no estén proclamados o promovidos por los partidos intervenidos por el gobierno, sino que se organice una nueva tarjeta, por ejemplo, una tarjeta de Unión Nacional, que convoque a que todo el que quiere votar contra el gobierno, o mejor dicho, todo el que quiera votar a favor de un cambio, tenga una tarjeta. Luego que los candidatos sean gente competente, gente seria y gente con arraigo en las distintas comunidades, para que la gente se anime a votar. Pues no puede ser que tú presentes una lista de candidatos con unos candidatos que no tienen ninguna representatividad ni ninguna integridad. Hay que llevar candidatos serios, bien competentes, bien honorables, que tengan sensibilidad por el sufrimiento de la gente, porque hay que volver a conectar la política con la gente. El ciudadano común siente que el debate político va por un lado y la realidad personal y familiar y social va por otro lado. Mi problema es el problema del hambre, en cambio el problema de los políticos es el problema de la tarjeta o el CNE o el TSJ o no sé qué. Ese no es mi problema es conseguir comida para mi familia. Bueno, entonces, si nosotros, quiero decir, los venezolanos que queremos un cambio, entendiéramos primero que tenemos que poner el interés nacional por encima de los intereses de cualquier agenda partidista, que tenemos que unirnos y tener un comando unificado, no una federación de grupitos, sino un gran
comando nacional que unifique a todos los sectores que queremos el cambio. Bueno, que tengamos buenos candidatos, que tengamos buena organización, que definitivamente dejemos de pensar que este problema lo van a arreglar los barcos de guerra de una potencia extranjera o los tanques de guerra de la Fuerza Armada venezolana. No, que tenemos 80 contra 20 o contra 10. Oye, vamos a hacer el desarrollo de una estrategia electoral que permita demostrar que somos mayoría. Eso pudimos haberlo hecho el año 2018. Desgraciadamente la mayoría se inclinó por la abstención. En consecuencia, Maduro se quedó en Miraflores. Oye, no deberíamos estar repitiendo el mismo error. Y lo que yo digo no es que no voy a votar, es que no, desgraciadamente me hacen imposible votar por la tarjeta por la que siempre he votado, porque esa tarjeta está intervenida por el gobierno, como está la de Acción Democrática ahora, como está la de Primero Justicia. Entonces inventemos una tarjeta por la cual podamos todos los venezolanos que queremos salir de esta tragedia votar. Eduardo, ¿hay posibilidades todavía? ¿Crees que se mantenga esa posibilidad de algún acuerdo entre gobierno y oposición, de alguna negociación, algún diálogo, o esto simplemente el Tribunal Supremo de Justicia con sus últimas sentencias lo echó por los bordes? Está cada día más difícil, pero bueno, yo sigo apostando a la inteligencia. Oiga, vamos a ponernos inteligentes. Y otro valor que también, no sé si es que ya pasó de moda, que es el patriotismo. ¿Qué significa patriotismo? Amor por Venezuela y amor por los venezolanos. Oye, vamos a ser sensibles al sufrimiento de los venezolanos y vamos a presentarle respuestas. Yo no estoy en el protagonismo político partidista, de modo que no estoy participando en diálogos, ni en el G4, ni en los diálogos con el gobierno. Pero a mí me parece que la responsabilidad está en este momento en una persona, en uno solo de los 30 millones de venezolanos, y es el señor Nicolás Maduro, que anuncia al país: entiendo que tengo que irme, voy a llamar a los empresarios, a la iglesia, a la academia, a las universidades, a los sindicalistas, para conversar con ellos y formar un gobierno que pueda sacar la situación adelante. Es así. Eduardo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. No, gracias a ustedes y les deseo el mayor éxito. Igualmente para ti. Eduardo Fernández, dirigente político, abogado y experto en materia de derecho constitucional. Nosotros despedimos con esta entrevista nuestro programa por el día de hoy, invitándolos a que puedan escucharla nuevamente en Punto de Corte TV, nuestro canal de YouTube, también reseñada en nuestro portal de la casa, www.puntodecorte.com. Nos despedimos. En la dirección general Carlos Alaña, en la coordinación de la emisora Guermeles Villalobos, en la producción y locución quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R, tanto en Twitter como en Instagram. Por allí pueden dejar sus comentarios, sus denuncias y estaré leyéndolas con gusto el día de mañana. Este programa ha sido grabado el día de hoy, jueves 18 de junio del año 2020. Que tengan todos el mejor día posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra misión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com y en nuestras redes sociales @puntovisodecorte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común.